Primero, recordar y saber con precisión de qué estamos hechos, sobre todo desde el punto de vista biomédico, que es lo que les interesa a ustedes en su carrera de medicina, cómo estamos organizados, esto con la intención, por supuesto, de saber qué componentes, qué elementos forman parte del cuerpo humano como una entidad, como un sistema, que permite que éste pueda estar sincronizado, que permite estar organizado de manera correcta, y que las funciones vitales puedan llevarse a cabo. Y en efecto, la tercera pregunta tiene que ver con ello. ¿Cómo se mantiene el funcionamiento? ¿De dónde sale la energía? ¿De dónde salen las señales que van a permitir que todos los elementos que constituyen al cuerpo humano, me refiero a las estructuras que constituyen al cuerpo humano, funcionen de manera casi perfecta? ¿Y qué ocurre cuando estas situaciones modifican su funcionamiento? Entonces, hablaremos entonces de qué estamos hechos, cómo nos encontramos organizados y cómo funcionamos. Bien, llegamos entonces a lo que son primero los niveles de organización. ¿Cómo se encuentra organizado, cómo se encuentra estructurado el cuerpo humano? En los libros, en la literatura, ustedes van a encontrar que tenemos dos criterios para poder estudiar al cuerpo humano en un curso de bioquímica, en un curso de área biomédica. Es hablar primero de la estructura química, cuáles son esos componentes químico-moleculares que constituyen a las distintas estructuras del cuerpo humano, y también el otro criterio que tiene que ver con cómo podemos estudiar al cuerpo humano desde el punto de vista celular, porque si bien es cierto que estamos constituidos por átomos y moléculas, somos materia finalmente, somos un tipo de materia que está perfectamente organizado en forma de organelos, después en células, y después tenemos tejidos, órganos, sistemas que nos van a permitir tener una entidad, una integridad total del organismo. Entonces, esto que comentaremos se conoce como niveles de agregación o niveles de organización de la materia viva. Recuerden, dos criterios, el criterio químico y el criterio celular. El aspecto funcional que tiene que ver con tejidos, órganos, sistemas, aparatos, ese forma parte más bien de lo que sería la anatomía o la fisiología humana. Por tanto, nosotros en bioquímica nos vamos a enfocar nada más al aspecto estructural, químico y celular, particularmente organelos y, por supuesto, células. Una pregunta también que podríamos hacernos y que nos va a permitir entender el tema del día de hoy: ¿cómo se consigue en la naturaleza que nuestro organismo esté constituido y posea una gran diversidad y variedad de compuestos químicos? Ustedes se acuerdan de sus clases de química que somos entidades constituidas por átomos y moléculas, pero ¿por qué tenemos tantos tipos de elementos? ¿Por qué tenemos tantos tipos de compuestos diferentes en nuestro cuerpo? ¿De qué depende que esto ocurra? Habrá que recordar primero, lo que ustedes ya conocen seguramente, que es pues el átomo. El átomo sin duda es fundamental para nosotros. Si bien es cierto que no somos químicos en la carrera de medicina, pues sí es importante recordar que todos estamos constituidos por ellos. Y cuando algo se descompone en el cuerpo humano, en las células del cuerpo humano, en los tejidos del cuerpo humano, es porque algo en los diferentes tipos de elementos y moléculas que nos constituyen, algo está ocurriendo. Y por supuesto tenemos que remitirnos al fundamento molecular de estas patologías o de estas alteraciones. Recuerden ustedes que el átomo finalmente pues es una estructura única que tiene ciertas características que le permiten reaccionar químicamente con otros y que está constituido por diferentes tipos de partículas. Ya saben ustedes las básicas que aparecen en la imagen, pero ustedes se acuerdan seguramente de muchas otras que son a lo largo de la historia de la física cuántica, pues se han descubierto otras partículas mucho más pequeñas. Aquí lo que nos interesa nada más es que ustedes recuerden que estamos constituidos por átomos. ¿Cuántos? Pues muchísimos, pero aquí lo interesante más que saber cuántos es saber cuáles son esos átomos que nos constituyen. Una confusión que aparece frecuentemente cuando he tenido la oportunidad de platicar con los jóvenes acerca de los átomos y los elementos es justamente eso, que a veces no queda muy claro qué diferencia puede haber entre un átomo y un elemento. Bueno, déjenme activar el cursor. Es importante que ustedes recuerden que un átomo es la cantidad más pequeña de materia que tiene capacidad de reaccionar químicamente, interactuar con otros átomos del mismo tipo o con átomos diferentes. Cuando un átomo se une con otro átomo del mismo tipo y que se lleva a cabo una unión, podemos hablar de moléculas de elementos. Pero también es cierto, doctores y doctoras, que los átomos pueden unirse con átomos diferentes. Y cuando eso ocurre, decimos que tenemos moléculas de compuestos. Es un detalle interesante a recordar.
Si yo les preguntara también, ¿cuántos tipos de átomos conocen? Pues seguramente me dirían que átomos tal cual como estructura, pues es una, similar. La variación entre los distintos tipos de átomos que existen en la naturaleza, pues varía en función de la cantidad de electrones, la cantidad de protones y, por tanto, la cantidad de neutrones contenidos en su núcleo. Pero ¿cuántos tipos de átomos existen? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Los distintos tipos de átomos que existen en la naturaleza los tenemos contenidos todos en lo que denominamos tabla periódica de los elementos. Entonces, de inicio, doctores, doctoras, es importante que recuerden que a los átomos también les podemos llamar elementos, y los elementos son átomos. ¿Sí? Entonces, habría cierta similitud en un sentido muy estricto respecto a ellos. ¿Cuántos tipos de elementos, cuántos tipos de átomos existen? Pues los que están contenidos en la tabla periódica, los diferentes tipos. Si ustedes se acuerdan, tenemos átomos o elementos que se denominan estables, naturales, es decir, que existen a lo largo de la evolución del planeta Tierra, del universo, pues existen y ya han existido. Pero también tenemos algún grupo muy particular de elementos, de átomos, que tienen características que les permiten o que les han sido denominados artificiales, que son aquellos elementos, aquellos átomos que tienen alteración en el contenido de su contenido, ya sea de protones, ya sea de neutrones o de electrones, y estos elementos se llaman artificiales, ¿verdad? Y que son los que se van descubriendo al paso del tiempo en función de determinados cambios ambientales relacionados todos ellos pues con situaciones de alteración en la naturaleza. Pero ¿cuántos tipos de elementos existen? Pues los que están en la tabla periódica. Hasta cuando yo estaba estudiando, íbamos en 102, 103, pues ahorita no sé ya cuántos vayan en lo particular, pero bueno, podemos remitirnos a la literatura para conocerlo. Sin embargo, tabla periódica, doctores, doctoras, son el conjunto, la representación de los distintos tipos de elementos que en la actualidad se conoce y a los cuales ya se ha determinado sus propiedades químicas y sus propiedades físicas. Ante esto, es importante también ustedes que sepan que la tabla periódica contiene a los elementos químicos hasta ahora descubiertos, ubicados y arreglados, acomodados en función a ciertas características. Si ustedes se acuerdan, primero tenemos las familias, los periodos, los grupos, todo ello referido a ciertas características que iremos comentando en alguna sesión posterior y que son de interés para cómo funcionan estos átomos en el cuerpo humano. Esta es una imagen que me interesa que pongan mucha atención. Si yo les pregunto a ustedes, de todos esos elementos, de todos esos átomos que estaban en la tabla periódica, ¿cuáles son los que se encuentran formando parte de nuestro cuerpo? Bueno, pues sin duda, quiero que sepan que se han hecho varios estudios y se ha encontrado, por ejemplo, en esta imagen, ¿de qué está hecho David? Bueno, pues se ha dicho que este sujeto, un sujeto, el clásico ejemplo que verán ustedes en la literatura médica, 70 kilos, ¿verdad? Joven, sin ninguna patología, pues tiene distintos tipos de átomos en su estructura corporal, muchísimos, pero observen, aquí no sé si alcanzan a ver, la letra está un poco pequeña, pero si ustedes se fijan, aquí no se encuentran los casi poquito más de 100 elementos que estaban en la tabla periódica. Hay muchos elementos que sí se encuentran en nosotros, hay otros que no son compatibles con la vida. Sí, es importante que lo sepamos. Esos elementos químicos que se encuentran formando parte de las estructuras corporales, es decir, que forman parte real de nuestro cuerpo, de todos los seres humanos, independientemente de donde nos encontremos, se llaman elementos biogénicos o elementos biogenésicos. Estos elementos biógenos son aquellos átomos que se encuentran, repito, formando parte muy importante de la estructura de nuestro cuerpo. Y quien no sabe, desde la secundaria seguramente les han hablado de los famosos elementos primarios, que siempre, si ustedes recuerdan, nos los han enseñado mal en cuanto a su nomenclatura. Es decir, siempre nos dijeron que los átomos de los seres vivos son chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y en efecto, sí son esos, ¿verdad? Son estos cuatro importantes. Nada más que cuando nos han dicho chon, uno puede pensar que el carbono, el primero, es el más abundante y que el nitrógeno es el menos abundante. Y no, yo quiero que sepan que la manera correcta de recordarlos es así. OGN, donde el oxígeno es el más abundante, sigue el carbono, sigue el hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estos seis tipos, estas 6 especies de elementos,
se llaman bioelementos primarios y son fundamentales para la vida, ya que todos ellos, por ejemplo, repito, espero que alcancen a ver aquí lo que estoy señalando, el oxígeno, por ejemplo, este sujeto de 70 kilos en promedio, tiene algo así como 43 kilos justamente de oxígeno formando parte de su cuerpo. Sí, es muy abundante la cantidad. Sigue el carbono con 16 kilos, el hidrógeno 7 kilos, nitrógeno poquito menos de 2 kilos. Entonces observen cómo el más abundante de los elementos químicos en el organismo es el oxígeno. Bien, tenemos muchos más elementos formando parte de nuestro cuerpo, que son los bioelementos secundarios, en donde ya tenemos, por ejemplo, estos que aparecen aquí, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro, que son elementos que, si ustedes recuerdan, seguramente en alguna sesión previa de fisiología celular, por ejemplo, hablaron ustedes como electrolitos o iones. Y en efecto, estos bioelementos secundarios se caracterizan por participar en procesos en donde su condición de iones les confiere ciertas propiedades para el flujo, ya sea de agua, por ejemplo, o la transmisión de ciertos impulsos nerviosos, ¿verdad? Los potenciales. A esto se les llama bioelementos secundarios. Pero también tenemos otros más que, repito, doctores y doctores, es muy importante, no porque los que siguen, que son los oligoelementos, oligos es de muy poco, elementos que se encuentran en muy pequeña cantidad, no quiere decir que porque se encuentren en muy pequeña cantidad son menos importantes que los otros, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy claro. Observen, por ejemplo, cómo aquí tenemos el yodo. El yodo. El yodo es un elemento muy interesante, ya que si ustedes se acuerdan en su práctica, en su vida diaria, pues consumimos sal yodatada. ¿Por qué la sal tiene yodo? Bueno, pues porque el yodo, por una norma sanitaria internacional y por supuesto aplicada también en México, requerimos tener ciertas cantidades de yodo en nuestro organismo para que se lleve a cabo un funcionamiento adecuado de la glándula tiroides. Y este yodo se encuentra en una cantidad sumamente pequeñita en el organismo, que si ustedes comparan con casi los 43 kilos de oxígeno, si buscamos el yodo, por aquí no alcanzo a ver ya el yodo, pero bueno, el yodo se encuentra en cantidades sumamente, déjenme ver si lo alcanzo a localizar, bueno, no alcanzo a ver, aquí está. Miren, yodo, por ejemplo, 20 miligramos es lo que tenemos en nuestro cuerpo promedio, 20 miligramos. Y si ustedes tienen una cantidad menor, pues van a tener un problema importante en el funcionamiento de la glándula tiroides. Aparece un trastorno, entre otros, que se llama bocio, un crecimiento de la glándula tiroides justamente. Bueno, 20 miligramos, compárenlo con los 43 kilos de oxígeno. Y uno pudiera decir, bueno, pues, ¿qué pasa si yo no consumo suficiente? Pues son miligramos de yodo. No, si no consumimos la cantidad adecuada, se va a generar un trastorno tan importante, tan severo, como si no tuviéramos algún influjo suficiente de oxígeno, carbono, hidrógeno o cualquiera de los otros denominados elementos primarios. Entonces, bioelementos primarios, los más importantes por la cantidad, no porque sean mejores que otros, por la cantidad que se encuentra en el organismo, después los secundarios y finalmente los oligoelementos. Así es como se denomina a los elementos que forman parte de la materia viva y que, repito, se llaman elementos biogénicos. Esto que les presento es una infografía, ya les había comentado que es una forma de expresar información mediante un gráfico, y donde tenemos, en efecto, vean ustedes, los elementos más importantes, aquí están los porcentajes aproximados, y tenemos tanto primarios, secundarios y luego elementos, y también tenemos la manera en la que los átomos se unen unos con otros para formar moléculas importantes para el cuerpo,